Bueno, soy Tito Martínez. Hoy día 16 de junio voy a comenzar un nuevo ciclo aquí en mi canal de YouTube de la verdadera doctrina cristiana y que he titulado Charlas y estudios bíblicos en patinete eléctrico. Ahí, como podéis ver, este es el patinete. Es un buen patinete. Alcanza 100 km por hora. Y bueno, ¿cuál es el propósito de este nuevo ciclo de estudio? Pues, y de charlas, pues dar a conocer a través de esta herramienta y de una forma pues atractiva, bonita, dar a conocer a otros más la verdadera doctrina cristiana. Y de paso pues vais a ir conociendo sitios de Madrid, de la ciudad de Madrid muy bonitos, parques muy bonitos de Madrid, que os iré explicando también. Y nada, espero que sea de edificación. La gente que escuche estos estudios bíblicos, estas charlas, están basadas evidentemente en todos los libros que he escrito a lo largo de todos estos años, libros de estudio bíblico, pues espero que aprendáis y conozcáis mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, la doctrina bíblica, la doctrina cristiana enoteísta monólatra. Voy a hablar de muchos temas proféticos también, basados en las profecías de la Biblia, especialmente del libro del Apocalipsis. Así que nada, espero que os guste este nuevo sistema de charlas y estudios bíblicos, que disfrutéis de ellos y que por supuesto aprendáis, conozcáis mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, que no la vais a conocer bien, en las diferentes iglesias de la cristiandad apóstata. Bien, de modo que comenzamos. La cámara la llevo en la cabeza, en el casco. Es una cámara de estas portátiles. Y voy a comenzar vamos a comenzar este nuevo sistema hablando de una doctrina que se ha extendido muchísimo en las iglesias de la cristiandad desde el año 1924, que es cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. Bueno, tengo aquí un micrófono externo, que es el que estoy utilizando. Lo más probable es que tenga que poner un artilugio, se llama un salvarruidos, para que no se escuche el sonido del viento cuando le da el micrófono, del aire, ya que eso hace que salga un ruido muy molesto. Entonces, si veo que se oye mucho ese ruido, entonces tendré que comprar un salvavientos, que eso va a aminorar mucho el ruido. Bien. Pues como iba diciendo, desde el año 1924, en el famoso Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, un seminario de estos mal llamados evangélicos, porque estas iglesias mal llamadas evangélicas, la inmensa mayoría de las doctrinas que enseñan son doctrinas falsas, doctrinas de demonios contrarias a la enseñanza de Jesús. Bueno, este es uno de los parques, cambiando de tema, más bonitos que existen. Se encuentra en el norte de Madrid, cerca de la llamada ciudad universitaria. Ya que estoy saliendo ahora del trabajo, generalmente estos vídeos de charlas y estudios bíblicos en patinete lo voy a hacer especialmente cuando salgo de mi trabajo por la mañana, a las 6:30 de la mañana. Ya está amaneciendo aquí en España, como podéis ver. Y es el mejor momento, yo creo, cuando uno tiene la mente más lúcida, cuando puede hacer este tipo de vídeos. Bueno, pues volviendo al asunto tan importante del tema de hoy, de esta primera estudio, estaba diciendo que en el año 1924 se funda en Estados Unidos, en Dallas, el famoso Seminario Teológico. Resulta que una serie de maestros, entre comillas,
ahí en ese seminario, comienzan a enseñar una doctrina, señores, que nunca a lo largo de la historia se había enseñado jamás. Porque es una doctrina que no aparece en la Biblia, por ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Jamás la enseñaron los primeros cristianos, jamás ningún llamado reformador protestante del siglo XVI, como Lutero, Calvino, Zwingli, etc., ninguno la enseñó jamás, sino que aparece por primera vez en el año 1924. ¿Qué doctrina es esa? Bueno, pues esa doctrina se la conoce hoy en día como la doctrina del pretribulacionismo. O dicho en otras palabras, la doctrina de que la Iglesia de Cristo no pasará por una futura tribulación, que ellos dicen que será de 7 años. Dicen que la Iglesia no pasará por esa gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes de esa supuesta tribulación de 7 años. Entonces, a partir del año 1924, esta serie de falsos maestros pues comenzaron a enseñar que Jesús vendrá, bueno, eso de vendrá entre comillas, dice que vendrá del cielo de forma secreta, de forma invisible, y entonces lo que va a hacer es arrebatar su iglesia al cielo. Ellos enseñan que Jesús se quedará ahí parado en el aire y que entonces millones de cristianos, entre comillas, serán arrebatados. Jesús no va a descender a la tierra, dicen ellos, dará media vuelta en el aire y se llevará a su iglesia al cielo. Y ahí estarán durante 7 años en las llamadas bodas del Cordero. Y después de esos 7 años, enseñan que Jesús vendrá ya sí aquí a la tierra, pisará la tierra y vendrá acompañado por su iglesia. Es decir, ellos enseñan que habrá una futura tribulación de 7 años. Antes de esos 7 años Jesús vendrá de forma secreta, invisible, sin que el mundo se entere, arrebatará su iglesia al cielo y luego volverá a la tierra juntamente con su iglesia, después de esos 7 años, que llaman ellos de tribulación. Amigos, como dije antes, esta enseñanza ni la vais a encontrar jamás en la Biblia, ni un solo versículo la enseña, ni la enseñó jamás los cristianos de los 3 primeros siglos, ni ningún padre de la Iglesia. Luego en el siglo XVI los reformadores protestantes como Lutero, Calvino, etcétera, jamás la enseñaron. Se comienza a enseñar solamente a partir de 1924. Porque hay algunos que enseñan que, bueno, que esta doctrina la enseñó una tal Margaret, una muchacha que se llamaba Margaret MacDonald, alrededor del año 1830. Otros dicen que la comienza a enseñar John Nelson Darby, el fundador de una secta evangélica llamada los Hermanos de Plymouth, en Inglaterra. Bueno, esto que veis aquí, cambiando de tema, es el río Manzanares. Río Manzanares, un río pequeño que cruza todo Madrid de norte a sur. Este parque por donde voy ahora se llama el Parque del Manzanares. Bueno, como iba diciendo, a partir del año 1924, como dije, se comienza a enseñar esta doctrina, Seminario Teológico de Dallas, y de ahí se extendió al mundo entero. Muchas iglesias, más llamadas evangélicas, comienzan a enseñar también esa doctrina. Las iglesias que más comienzan a enseñar esa doctrina son las llamadas pentecostales, conocidas también como carismáticas, son las que más comienzan a enseñarla. Luego, a principios de los 60, un famoso predicador de Puerto Rico llamado Gigi Ávila comienza a enseñar fanáticamente esa doctrina, conocida como el pretribulacionismo. Este falso evangelista, porque era un falso evangelista, todo lo que predicó eran doctrinas de demonios.
fanáticamente durante más de 50 años, es la principal doctrina que él enseñaba, de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ese fue el mensaje prácticamente central que él predicó. Y la esparció especialmente por todo el mundo hispanoparlante, en América, aquí en España, y con esa doctrina este individuo, este falso evangelista al servicio del padre de la mentira, de Satanás, pues engañó a millones y millones y millones de falsos cristianos, especialmente los pentecostales, porque él era pentecostal, o pentecostaloco, como yo lo llamo, están realmente como cabras. Todas las doctrinas que enseñan son doctrinas de demonios. Y bueno, ese es el asunto. Esta doctrina se comienza a enseñar, repito, a partir del año 1924. Ni la enseñó una tal Margaret MacDonald, ni la enseñó ningún jesuita en el siglo XVIII, ni la enseñó John Nelson Darby, ni la enseñó el jesuita Lacunza. Nunca nadie la había enseñado, porque, bueno, es evidente, porque no vais a encontrar ni un solo escrito de ninguno de esos personajes que he mencionado, donde él o ellos dijeran que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No hay ni un solo escrito de la tal Margaret MacDonald, ni de John Nelson Darby, ni de ningún jesuita donde enseñaran esa doctrina. ¿De acuerdo? Donde se comienza a enseñar, repito, es en ese seminario evangeloco de Dallas, en Texas, Estados Unidos, país donde han nacido las peores sectas que os podéis imaginar. Bueno, como iba diciendo, ahora vamos a ir al grano, vamos a ir a lo importante, a la segunda parte de esta charla, y es si esa doctrina del pretribulacionismo fue enseñada por el Señor Jesucristo, por sus apóstoles. ¿La enseña en alguna parte del Nuevo Testamento? Respuesta fulminante, clara, irrefutable, es un rotundo no. Cualquiera que conozca un mínimo el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, el libro del Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia, veréis que no vais a encontrar ni un solo versículo donde se diga que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No hay ni uno, ni uno. Entonces la pregunta es la siguiente, o mejor dicho, son dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué enseña el Nuevo Testamento sobre este tema del arrebatamiento de la Iglesia? Y segunda pregunta: ¿en qué versículos del Nuevo Testamento estos falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas pretenden basar la doctrina del pretribulacionismo, de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Hay algún versículo donde pretendan basar esa doctrina? Sí, hay unos cuantos, que son los que vamos a ir analizando en esta primera escuela bíblica y también en la siguiente que voy a hacer mañana. Bien, primero vamos a ver lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el asunto de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Lo primero que voy a decir es algo importantísimo y aclararlo de una vez por todas. Vamos a ver. Escuchad atentamente. El Nuevo Testamento hace una clarísima diferencia
entre la venida gloriosa de Cristo a la tierra, su venida futura, y el arrebatamiento de la iglesia, conocido también como el rapto. A mí me da exactamente igual llamarlo el rapto como llamarlo el arrebatamiento, al fin y al cabo es lo mismo. Serán dos eventos proféticos diferentes. Una cosa será la venida gloriosa de Cristo a la tierra y otro evento diferente será el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. No son la misma cosa, evidentemente. Jesús va a venir del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, y seguidamente lo que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. O dicho en otras palabras, la reunión de sus escogidos. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ya tenemos claro que serán dos eventos proféticos diferentes. Millones de falsos cristianos, mal llamados evangélicos, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué han hecho los falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas? Lo que han hecho es que han dividido, han separado por un lapso de 7 años estos dos eventos proféticos. Según ellos, primero lo que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Y luego dicen que la segunda venida de Cristo a la tierra ocurrirá 7 años después. Es decir, los dos eventos, señores, los han separado en un lapso de 7 años. El primer evento profético, dicen ellos, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Dicen que ocurrirá en cualquier momento, sin que el mundo se entere, de forma secreta, dicen ellos, invisible. Jesús va a venir, se va a quedar parado en el aire y entonces se va a llevar a su iglesia al cielo. Seguidamente, dicen ellos, se manifestará el anticristo, firmará un pacto de 7 años con la nación de Israel y dará inicio la llamada tribulación de 7 años. En resumen, esa es la enseñanza del pretribulacionismo. Al final de esos 7 años, Jesús vendrá del cielo a la tierra, destruirá, dicen, al anticristo y descenderá a la tierra con su iglesia. Bueno, esa enseñanza, amigos, pues la vais a encontrar en miles y miles y miles de libros de profecía bíblica evangélica, de escatología. Vais a unirla a cualquier librería evangélica, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en los países hispanoamericanos, y miráis en la sección de escatología, es decir, de profecía bíblica, y alrededor del 99% de esos libros llamados de profecía bíblica enseñan esa doctrina del pretribulacionismo. Por eso es que la inmensa mayoría de las llamadas iglesias evangélicas enseñan esa doctrina. Casi todos, no todos afortunadamente, pero casi todos los llamados evangélicos creen eso, de que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación de 7 años, que ya de forma inminente, en cualquier momento Cristo va a venir y se va a llevar su iglesia al cielo y la va a librar de la gran tribulación, o de una tribulación de 7 años. Esas, señores y señoras, es la esperanza que tienen millones de personas, millones de mal llamados evangélicos. La esperanza de que no van a pasar por una futura tribulación de 7 años. Ellos dicen que esos 7 años serán de ira de Dios, que esa gran tribulación será la ira de Dios, y como el apóstol Pablo dijo que Dios nos ha librado de la ira venidera, dice que nos librará de la ira venidera, de ahí deducen estos falsos pastores y falsos evangelistas que la iglesia va a ser librada de una tribulación de 7 años.
porque consideran que esa ira de Dios va a durar 7 años. Bueno, en esta primera escuela y en la segunda, que vamos a tener mañana, voy a explicar todo esto. Lo vamos a ir analizando a la luz de la enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles, y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. También quiero deciros que estas charlas bíblicas, estudios en patinete eléctrico, no los voy a hacer excesivamente largos, van a durar aproximadamente media horita, con eso es suficiente, y en media hora se pueden decir y se pueden enseñar muchas cosas. Entonces, vamos a ver en primer lugar qué enseña el Nuevo Testamento sobre la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, que como ya vimos serán 2 eventos proféticos diferentes. A ver, importantísimo que si ustedes tienen una Biblia, pues la tengan a mano para ir cotejando, ir leyendo los pasajes bíblicos que voy a ir mencionando. Bueno, gracias a Dios a mí me ha dotado con una gran memoria. Me sé cientos de versículos de pasajes bíblicos de memoria, por eso no tengo aquí ninguna Biblia, y bueno, los voy a ir citando de memoria. Y ustedes lo que van a ir haciendo es comprobando estos pasajes con sus propias Biblias. Bien, primer pasaje que vamos a ver, que vamos a comentar, que vamos a leer. Voy a citar, son las palabras de Jesús, unas palabras que dijo en el famoso discurso profético del Monte de los Olivos, que por cierto fue el último discurso que dio Jesús antes de entregar su vida. Antes de dar su vida por sus ovejas, dio el que yo considero el discurso más importante del ministerio de Jesús, que es el famoso discurso del Monte de los Olivos, discurso profético 100%. Se encuentra en Mateo, capítulos 24 y 25, se encuentra también en Marcos, capítulo 13, y se encuentra también en Lucas, capítulo 21. En el Evangelio de Juan no lo vamos a encontrar porque es diferente. Ahí no quedó reflejado el discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Solamente en Mateo, Marcos y Lucas, en lo que se conocen como los Evangelios sinópticos. Bueno, aquí tenemos, cambiando de tema, otro parque muy bonito de Madrid. Se llama el Parque del Cabezón. Ahora os voy a decir el porqué. Lo vais a ver en el vídeo. Bueno, supongo que ya tendréis vuestra Biblia a mano. Habréis abierto ahí en Mateo capítulo 24. Ir abriendo en Mateo capítulo 24. Y vamos a leer unas palabras importantísimas de Jesús. En el versículo 29 hasta el versículo 31, que bueno, más o menos de memoria lo voy a decir. Jesús dijo lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mire lo que dice ahora el versículo 31. Entonces enviará el Señor Jesús, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los van a reunir de toda la tierra, los van a reunir en el cielo. Dice desde un extremo del cielo hasta el otro. La reunión de sus escogidos. Bien, vamos a ver qué es lo que enseñó Jesús
en esos 3 versículos, del 29 al 31. Bueno, aquí podéis ver, por eso lo llaman el Parque del Cabezón, para que vean ustedes cómo han pervertido el arte, lo han deformado de forma satánica este sistema apóstata. Ahí podéis ver una cabeza en esa cima, tiene ahí como si fuera un nido de pájaros metálico, con absolutamente ningún significado, totalmente horroroso, sin sentido. Eso, señores y señoras, es la perversión del arte. Por eso lo llaman el Parque del Cabezón. Bueno, volviendo al tema. Mateo 24, versos 29 al 31. ¿Qué enseñó Jesús ahí? Pues ahí lo tenéis bien claro. Dice que inmediatamente, ¿qué dice? Antes, en medio o después. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, que va a venir en el futuro una tribulación, una aflicción muy grande contra los verdaderos cristianos, contra la Iglesia de Cristo, como veremos después, lo voy a demostrar. Pues inmediatamente después de esa tribulación va a haber unas señales cósmicas. El sol se va a apagar de repente, el sol se oscurecerá. ¿Se apagará? Nuestra bombilla celestial hará pluf y se apagará. Lógicamente el planeta entero quedará en tinieblas, quedará a oscuras. Al apagarse el sol, pues ya no habrá luz. En la Tierra no tendremos luz solar en ese momento. Va a ser un reseteo del sol. El sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor. Evidentemente, al apagarse el sol de repente, pues la luna tampoco va a dar su resplandor. No va a reflejar la luz del sol. Las estrellas caerán del cielo, dijo Jesús. Y bueno, aquí cuando habla de estrellas, evidentemente se refiere a meteoritos. Se refiere a lo que se conoce como estrellas fugaces. No se refiere a soles, por la sencilla razón de que los soles son muy grandes, más grandes que un planeta, y lógicamente los soles no van a caer a la Tierra. Entonces lo que va a ser es una gigantesca lluvia de meteoritos, estrellas fugaces, meteoritos que luego lo veremos en una gran profecía que aparece en el libro del Apocalipsis, que pesará cada uno de ellos más de 45 kilos. Lluvia de meteoritos, esa será la famosa caída de estrellas, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, muchos no entienden esa frase de Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, y las potencias de los cielos serán conmovidas? O se conmoverán. Mirad, el Nuevo Testamento, cuando habla de las potencias, se refiere a ángeles, los poderes de los cielos, potencias, poderes. Se refiere a ángeles de Dios. Los ejércitos celestiales se van a conmover por lo que en ese momento estará ocurriendo en la tierra. Se van a conmover esas potencias celestiales, esos ángeles de Dios, esos varones celestiales, como así lo llama la Biblia, son varones, son extraterrestres, que forman parte de los ejércitos, de las huestes celestiales, de los ejércitos de Cristo, se van a conmover por lo que estará ocurriendo. Ese va a ser el orden. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas o meteoritos caerán del cielo, y esas potencias celestiales, esos ejércitos celestiales, se van a conmover, emocionar, a conmover. ¿Qué más dijo Jesús? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre, que será la propia venida gloriosa de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y además,
Fijaos bien en otro detalle, esto es muy importante. Jesús, ¿cómo se llamó a sí mismo? El Hijo del Hombre, quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Va a ser un hombre. El Hijo del Hombre, eso es lo que significa la expresión del Hijo del Hombre. Significa un ser humano, un hombre. Bueno, aquí lo que estáis viendo es el río Manzanares, más desde cerca. Es un río pequeño, lo han limpiado bastante. Y es un sitio muy bonito. ¿Esto qué significa, amigos? Pues muy sencillo, que Cristo resucitado, el Cristo glorioso, sigue siendo un hombre. Aquellos mentirosos y falsos cristianos que enseñan que Jesucristo ya no es un ser humano, ya no es un hombre, están mintiendo y lo que es peor, le están llamando a Jesús mentiroso, le están insultándole y llamándole embustero, porque el propio Jesús dijo que vendrá del cielo como hombre, como un ser humano. Hijo del hombre y ser humano, repito, es exactamente lo mismo. Es el Hijo del Hombre. Para ser Hijo del Hombre tiene que ser un hombre. Por lo tanto, Jesucristo, el Señor, sigue siendo un ser humano, sigue siendo un hombre, pero evidentemente es un hombre celestial. Ya no es un hombre terrenal, es un hombre celestial. Tiene un cuerpo celestial. Un cuerpo extraterrestre. No tiene un cuerpo corruptible, sino que está hecho de una materia completamente glorificada, una materia celestial. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo. Hay cuerpos celestiales, carnes celestiales, que es lo mismo. Recuerde usted que cuerpo y carne es lo mismo, exactamente lo mismo, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando habla de cuerpo, siempre se refiere a un cuerpo de carne. Lo que pasa es que hay carnes celestiales, inmortales, incorruptibles, y hay carnes terrenales, que es como la que tenemos nosotros, una carne que se pudre, que se corrompe en el sepulcro. Pues Jesús lo que tiene es un cuerpo de carne celestial, es un cuerpo celestial, sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, y vendrá del cielo como el Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, el propio Jesucristo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar del cielo con gran poder y gloria a este Hijo del Hombre, en las nubes del cielo. Miren, dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo. Aquí, cuando habla de las tribus de la tierra, se refiere a las 12 tribus de Israel, que le van a ver llegar. Jesús va a descender ahí en Israel, va a descender a la tierra en el Monte de los Olivos, y los israelitas de las 12 tribus le van a ver llegar, todas las tribus de la tierra, se refiere a esas tribus de la tierra, a las 12 tribus de Israel. Se van a lamentar, es decir, se van a arrepentir genuinamente de haber rechazado, de haber pecado horriblemente a lo largo de los siglos, y por eso es que van a arrepentirse, se van a lamentar genuinamente, van a llorar, dice las profecías de la Biblia, cuando le vean al verdadero Mesías de Israel, a Jesús, le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todas estas 12 tribus de Israel, ya como he dicho, le van a ver llegar, se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mire, si usted se va a la versión paralela que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, creo que es el verso 27, ahí leemos que Jesús vendrá en una nube con gran poder y gloria. En una nube. En la versión de Mateo dice que vendrá en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. En la versión de Lucas dice que vendrá en una nube, le verán llegar. ¿Esto qué significa? Pues atención, simplemente tenemos que unir tanto la versión de Mateo con la versión de Lucas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que descubrimos? Pues que Jesús va a venir acompañado por miles y miles de nubes voladoras o naves celestiales, en las cuales estarán los ángeles. Las nubes voladoras serán naves voladoras,
del reino celestial, del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero al mismo tiempo Jesús vendrá en una nube, la suya, su vehículo volador. En esa misma nube en la cual Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 9 al 11. Dice que Jesús fue elevado, fue alzado, fue elevado, levitando hacia arriba, y de repente apareció una nube voladora que le recibió y le ocultó de la vista de sus discípulos. Y esa nube voladora se lo llevó al cielo. En esa misma nube voladora vendrá Jesús con gran poder y gloria. Y vendrá en las nubes del cielo, es decir, acompañado por otras muchas nubes celestiales o naves voladoras del reino de los cielos. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre del Señor Jesucristo. Ahí tienen un conejo, lo que acaba de pasar. Una auténtica invasión extraterrestre del Señor Jesucristo con sus legiones celestiales, sus legiones angelicales, los ejércitos celestiales. Y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es decir, su venida gloriosa va a ser totalmente visible, espectacular, de ninguna manera va a ser invisible, secreta, no. Con gran poder y gloria le verán llegar. Y ahora vamos a centrarnos en el verso siguiente, en el verso 31. Dice que Jesús enviará a sus ángeles. Y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. De los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, la reunión va a ser en el aire, en el cielo, en el aire. Y cuando habla del cielo se refiere al aire, a la atmósfera. Todos esos escogidos van a ser reunidos en la atmósfera para recibir al Señor Jesucristo en su venida gloriosa. Y ahora pregunto, señores y señoras, ¿quién creen ustedes que son esos escogidos? O elegidos, que es lo mismo. Una vez se le llama a los elegidos y otras veces se le llama a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Cristo? Jesús, cuando habló de sus escogidos, de sus elegidos, ¿a quién se estaba refiriendo? Pues miren ustedes, cuando Jesús hablaba de sus escogidos, siempre se refería a su iglesia, a sus discípulos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, en este mismo capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús dijo que se levantarían muchos falsos profetas, falsos mesías. Dice que intentarían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, es decir, a los verdaderos cristianos, a sus discípulos. Una profecía que se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia, donde han aparecido miles y miles de falsos profetas que siempre pues han intentado, y aún lo siguen intentando, engañar a los verdaderos cristianos, a los escogidos de Cristo. ¿De acuerdo? O por ejemplo, cuando Jesús les dijo las siguientes palabras a sus apóstoles: ¿no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es un diablo, es un enemigo? Refiriéndose a Judas Iscariote, claro. ¿Qué dijo Jesús a sus apóstoles? Que eran sus escogidos. Y los apóstoles eran seguidores de Jesús. Es decir, los escogidos, según el propio Jesús, son sus discípulos que forman parte de su iglesia. Epístolas de Pablo. Esto es muy sencillo que usted lo compruebe. Usted mire todos esos versículos donde Pablo habló de los escogidos, de los elegidos, y verá que siempre se refería a la iglesia de Cristo, siempre. Sus discípulos son la iglesia del Señor Jesús. Esto lo puede comprobar en cualquier concordancia.
Por consiguiente, cuando Jesús dijo que enviará a sus ángeles, e inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días, y con fuerte sonido de trompeta, pues se tocará la trompeta de Dios, reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son esos escogidos? Pues lógicamente, como acabo de demostrar, esos escogidos son la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, o lo que es lo mismo, los verdaderos cristianos, los discípulos de Jesús. Esa reunión de los escogidos, señores y señoras, que va a ocurrir cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, será por tanto el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, donde van a ser reunidos los escogidos de Cristo, su iglesia. La reunión de los escogidos, nuestra reunión con Él, es eso, será el arrebatamiento. Esto lo puede leer usted incluso en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Perdón, el apóstol Pablo en ese versículo, en ese pasaje. Pues mire lo que dijo. Es un pasaje que también me sé de memoria. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y mire lo que dice ahora, y a nuestra reunión con Él. Ahí lo tiene, la reunión de los escogidos, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo dijo Pablo que va a ocurrir esa reunión de los escogidos? Es decir, el arrebatamiento de la iglesia. A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más claro que el agua pura, ahí lo tiene, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en primer lugar? ¿Qué va a ocurrir en primer lugar? ¿El arrebatamiento de la iglesia o la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Pues ahí lo tiene bien claro, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero Cristo vendrá con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles. Venida gloriosa que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y seguidamente dijo Pablo que vendrá nuestra reunión con Él. Es cuando los verdaderos cristianos nos vamos a reunir con el Señor Jesús en el aire. La reunión de los escogidos, ahí lo tiene, el arrebatamiento de la iglesia. Bien, voy a dejar hasta aquí ya la primera parte, creo que ya más o menos ha durado media hora, un poco más. Mañana en el segundo capítulo voy a analizar más extensamente esas palabras del apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde habló de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa gran profecía de Pablo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 es una de las más pervertidas, falsificadas, retorcidas y malinterpretadas de toda la Biblia. La cristiandad apóstata y iglesiera ha falsificado esa profecía de Pablo de una forma espectacular, como vais a ver mañana en el segundo capítulo. Bien. Paro ya el patinete. Y ya me despido de todos vosotros hasta el segundo capítulo. Porque las charlas, la inmensa mayoría, van a ser relacionadas con la profecía bíblica. ¿De acuerdo? Con las profecías de la Biblia. Con la venida gloriosa de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, y también con el libro del Apocalipsis, donde a lo largo de este ciclo pues voy a comentar el libro del Apocalipsis también. De modo que me despido con la bendición apostólica de los primeros cristianos, que está dedicada evidentemente a los verdaderos hermanos en la fe, y es la que encontramos
especialmente en las epístolas del apóstol Pablo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana, que compartiré con vosotros el segundo capítulo de este ciclo de charlas bíblicas y estudios en patinete. Ahí lo tenéis.